Bueno, buenas tardes. Nuevamente acá Daniel quien les habla, desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar ahora con el video número 5. Vamos a tratar de meter varios videos. Hoy tengo disponible, mi hijo está en la escuela. Y los quehaceres que tenías que realizar, bueno, en el día de hoy por X motivo no se van a concretar. Así que dispongo de un poco más de tiempo. Estoy tomando unos mates acá en Argentina. Así que bien, vamos a ir arrancando. Vamos a hablar ya en este video número 5 lo que es el ritual mágico como tal, ¿sí? A ver, hasta este punto hablamos un poco de lo que era, obviamente en líneas generales, la alta magia, de la actitud necesaria para comenzar. También hablamos un poco de las diferentes áreas de estudio y de la importancia de adquirir conocimientos antes de avanzar hacia determinadas prácticas. Y ahora vamos a entrar en uno de los elementos más conocidos de la práctica mágica, que es el ritual. La palabra ritual ciertamente puede parecer bastante sencilla, pero dentro de lo que es la magia puede representar estructuras muy diferentes. Un ritual puede ser una operación extremadamente sencilla o un procedimiento compuesto por numerosas etapas, símbolos, palabras, instrumentos y correspondencias. De hecho, un ritual puede llevarte no más de 5 minutos, pero hay rituales que de un modo ininterrumpido debe durar más de 2 meses. ¿Está? No voy a decir la cantidad de días exactos, pero es para que tengan una idea global de lo que podría durar un ritual. Otro podría ser como el que hice mención en el audio anterior, el de Abramelin. Es un montón de tiempo, un solo ritual. ¿Está? Entonces, a ver, justamente, y es por eso, cuando hablamos de ritual mágico, no debemos imaginar necesariamente una única forma de práctica. Lo que debemos comprender primero es su función, ¿sí? Un ritual organiza una acción y establece una estructura dentro de la cual el practicante desarrolla una determinada operación. Y es por eso, ¿sí? Un ritual no consiste simplemente en encender una vela, pronunciar unas palabras y esperar que algo ocurra. Cada elemento puede cumplir una función determinada dentro del sistema al que pertenece. Y acá aparece nuevamente algo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Y es que hay que conocer el sistema antes de intentar obviamente reproducirlo. Supongamos que encontramos un ritual que utiliza una vela de determinado color. Y el principiante podría pensar, es simplemente una vela de ese color, punto. Chao, se acabó. Pero dentro del sistema mágico, ese color puede representar una determinada correspondencia. Puede estar relacionado con un planeta, Venus por ejemplo, un elemento, una divinidad, una cualidad, una dirección o algún otro concepto. Y lo mismo puede ocurrir con un perfume, una vestimenta, una palabra, un símbolo, un instrumento o también incluso con el momento elegido para realizar la operación. Por eso un ritual puede entenderse como un lenguaje estructurado, ¿sí? Cada elemento forma parte de un lenguaje. Y cuanto mejor comprendamos ese lenguaje, más sentido tendrá la operación. Y ahora vamos a definir un poquito lo que es la estructura, obviamente dentro del ritual. A ver, aunque existen innumerables sistemas rituales, podemos más o menos reconocer determinadas etapas que aparecen, ¿sí? Con diferentes formas y en muchas prácticas, obviamente. Si la primera etapa puede ser justamente la preparación, ¿sí? El operador dispone de un espacio, los instrumentos y las condiciones más o menos necesarias para realizar el trabajo. Esto incluye también incluso, por ejemplo, el tema de las abstinencias, el no violencia, el no sexo, etcétera, que ya se ha tratado en innumerables videos al comienzo del canal, especialmente en los primeros videos, ¿sí? Opiniones personales, etcétera. O sea, estamos hablando de las playlists, ¿sí?
Después puede existir una etapa destinada a establecer un estado ritual del principiante, ¿sí? Y esto justamente puede involucrar concentración, oración, respiración, visualización, purificación y otros procedimientos dependiendo de la tradición. Respecto a todo eso, se habla justamente de eso en lo que es la membresía de entrenamiento mágico, que es justamente donde se subió el curso de vampirismo energético. Así que no solo van a tener en esa membresía el entrenamiento mágico, sino que también está incluido en el mismo pago todo el curso completo, muy detallado, de lo que es vampirismo energético como tal, ¿sí? Entonces, volviendo al eje temático, la primera etapa podría ser, por ejemplo, la preparación. Si el operador, como bien dije, dispone del espacio de instrumento y también las condiciones necesarias para realizar aquello que desea, en este caso el ritual, o trabajo si quieren decirle. Después, puede existir una etapa destinada a establecer el estado del ritual, ¿sí? Que como bien dije, y vuelvo a repetir, entra lo que es la oración, respiración, visualización, purificación y un montón de cosas más que están en dicha membresía. Luego encontramos lo que es el núcleo de la operación, es decir, aquello que realmente queremos justamente realizar. Ahí está. Y justamente puede tratarse de una invocación, una evocación, una consagración, un requerimiento en líneas generales, una meditación, una operación talismánica o cualquier, no sé, práctica perteneciente a lo que es el sistema estudiado. Y finalmente encontramos claramente el cierre o colorario. Y este punto ciertamente es importante. Si un ritual no debería considerarse terminado simplemente porque dejamos de pronunciar palabras. Si el cierre forma parte de la estructura, y la estructura tiene un principio, un núcleo y un desenlace. Y todos deben completarse, todos, ¿sí? Se finaliza la operación, se restablece el estado habitual y se registra aquello que ocurrió. Y podemos representarlo de una manera muy sencilla: preparación, establecimiento, operación, conclusión, cierre y registro, en líneas generales, que es algo parecido a lo que dije anteriormente en el audio del video anterior respecto al tema del estudio, práctica y demás. Si tenemos que conformar un script, básicamente. No todos los rituales van a utilizar exactamente la misma estructura, pero comprenderla nos permite comenzar a observar cómo están construidos. Y ahora podemos hablar de lo que es el espacio ritual. Otro elemento justamente que puede aparecer es lo que acabo de manifestar, el espacio en sí. Y dependiendo del sistema puede existir un altar, un círculo, un triángulo, determinados puntos cardinales, símbolos, objetos o instrumentos. Y como verán, podemos ir complementando lo que yo dije en los primeros videos, ¿sí? De haber estudiado lo que es simbología, astrología, astronomía y demás. Van a ver que como todo decanta en un solo momento, en el momento del ritual. Cuando vos empezás a armar un ritual, con toda esa base que tenés, todas las ideas caen en tu cabeza, todos, y comenzás a acordarte de todo, y empezás a atar cabos y a formar un espacio ritual y una base ritual extremadamente potente. Pero tuviste que haber tenido una base, ¿sí? Ahora bien, no debemos asumir que todos estos elementos claramente son universales. Un círculo ritual utilizado evidentemente en una tradición no necesariamente posee exactamente el mismo significado que otro círculo utilizado en una tradición distinta. El contexto vuelve a ser fundamental. Por eso justamente debemos evitar una práctica muy común en, por ejemplo, no sé, en las redes o en internet. Mezclar elementos de diferentes sistemas sin saber por qué. Y eso es lo que ocurre muchas veces en muchos textos modernos. Hay, entre comillas, magos, que para mí son más autores que otra cosa, que mezclan distintas corrientes, distintas tradiciones y dícense ser los pioneros de un sistema extremadamente fenomenal, ¿sí? O totalmente poderoso, y literalmente termina siendo una basura. ¿Está? Pero de eso se van a dar cuenta ustedes cuando pasen 10, 15, 20 años en esto. Ahí van a empezar a, con solo observarlo, sentirlo, escucharlo, van a decir: esto no sirve. Pero esa es una opinión mía, por lo cual es subjetiva. ¿Está? Yo no tengo
¿sí? La verdad absoluta. Doy mi opinión, que es algo distinto. Ustedes, llegado el caso y llegado el momento, evidentemente van a tener la suya. O la tienen ahora, en este momento. ¿Mm? Entonces, tomar un símbolo de una tradición, una invocación de otra, una correspondencia de una tercera y un instrumento de una cuarta, justamente puede producir algo completamente diferente al sistema original. No puedo tomar un elemento de cada tradición y mezclarlos, hacer una amalgama. Esto puede convertirse lamentablemente en una práctica personal. Pero si estamos estudiando una tradición concreta, debemos aprender primero cómo funciona dentro de esta tradición. Y después podremos, obviamente, experimentar. Vamos a hablar un poquito. Después voy a hacer porque parece que todo el mundo necesita, no sé por qué. Voy a hacer un video de qué texto sugiero. Ya les dije que el 90% es una basura, pero el otro 10% es lo más sólido que quizás tenemos en la actualidad y que todavía aún perdura. ¿Está? Así que más adelante lo voy a hacer. Así, si alguien quiere arrancar por ahí, arranca por ahí. ¿Sí? A ver, vamos con las palabras o la exteriorización de la voluntad. ¿Sí? Las palabras obviamente también pueden tener una función totalmente importante, de hecho la tienen. ¿Sí? En diferentes sistemas encontramos oraciones, nombres divinos, fórmulas, invocaciones, declaraciones de intención, que es lo que acabo de manifestar con otra palabra, ¿sí? Y evidentemente otros elementos verbales. Para el principiante puede resultar tentador pensar, por ejemplo, que una palabra tiene poder simplemente porque suena antigua o porque está escrita en un idioma que evidentemente no comprende. Y ya piensa al toque, así, que wow, debe ser re poderosa. Y no, por ahí no lo es. Pero esa no debería ser nuestra aproximación. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué significa? Buscar la etimología, o sea, de dónde procede o dónde proviene, cómo se utiliza dentro del sistema y qué función cumple. Una fórmula comprendida puede tener para el practicante obviamente un significado completamente distinto de una fórmula que simplemente repite de un modo fonético. Y esto no significa que todas las tradiciones consideren que la comprensión intelectual sea indispensable para el funcionamiento ritual. Yo por ahí, no sé, no conozco nada de gastronomía, que de hecho soy cocinero, o sea, soy chef, pero supongamos que no conozco nada de lo que es la gastronomía como tal. Pero observo que aquella persona peló una papa, la cortó, la puso en aceite caliente y obtuvo papas fritas, o patatas fritas, depende como ustedes le digan. Y yo copio eso y también voy a tener papas fritas. Entonces me funcionó. ¿Sí? Pero hay un porqué de todo eso. Y la idea, en este caso del ocultismo como tal, no es copiar y pegar. Yo al ver lo que hizo tendría que ver qué tipo de papa utilizó, cómo las cortó, el por qué las cortó así, más finas o más gruesas, puede tener algo que ver con los tiempos de cocción, si realizó algún tipo de procedimiento extra, en qué aceite colocó, a qué temperatura, cuánto tiempo estuvo las papas o patatas en el aceite, ¿sí? Yo debo comprender en detalle qué es lo que hizo, no es simplemente copiar y pegar. Y una vez que yo comprenda eso, voy a poder realizar a futuro, según mi propio criterio, mis propias modificaciones. Y quizás me salga mejor que lo que le salió a la otra persona. ¿Por qué? Porque comprendí el fundamento. Y es lo que nosotros buscamos acá como ocultistas. Entonces, ciertamente hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? A ver, vamos a hablar ahora un poquito de lo que son la simbología, que también hay que estudiar, deben estudiarlo. Si ya hablamos en videos anteriores que la simbología es parte de... Porque en muchas tradiciones, por ahí, un mismo símbolo puede significar relativamente lo mismo. Entonces, por ahí muchas veces es bueno, por ejemplo, no sé, una espiral. La espiral ya sabemos que es o ascendente o descendente. ¿Sí? Y... Perdón. Entonces va a tener que ver justamente el contexto en el que se está haciendo toda la ceremonia para saber si es ascendente, descendente o qué significa según el contexto de esa tradición, ¿sí?
Entonces, los símbolos constituyen ciertamente, obviamente, otro componente muy fundamental. Y un símbolo puede condensar una enorme cantidad de información. Una figura, un sello, una letra, un número o una combinación determinada puede representar conceptos mucho más amplios. Por eso el estudio simbólico será obviamente parte importante de nuestro recorrido. Pero a ver, nuevamente, no debemos memorizar símbolos como si fueran justamente, no sé, qué sé yo, figuritas o estampitas. Tenemos que comprender sus relaciones. Si un símbolo adquiere sentido dentro de un sistema de correspondencias. Y cuanto más conocemos ese sistema, obviamente más podemos interpretar aquello que estamos observando. ¿Ok? Ahora vamos a ir en cuanto a lo que es la intención. A ver, yo acá hablo someramente. Todas estas cuestiones tienen que ver con parte del entrenamiento mágico y lo van a ver muchísimo más profundo, más detallado y muchas cosas más importantes que lo que acá digo en la membresía de entrenamiento mágico. Está en la membresía, pero este es de carácter público, por lo cual someramente hablamos de esto. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es la intención. A ver, la intención indica obviamente qué pretende realizar el operador. Esto puede parecer algo extremadamente sencillo, pero en la intención o una intención mal definida puede generar una práctica igualmente poco definida. Y no es lo mismo decir quiero prosperidad que establecer exactamente qué objetivo buscamos y dentro de qué marco estamos trabajando. Yo no puedo decir solamente quiero prosperidad, porque quizás puedes tener prosperidad en problemas. Y pueden ser amplios esos problemas de salud, dinerarios, familiares, etc. Entonces, ¿querés prosperidad? ¿O vas a detallar qué tipo de prosperidad? ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta por qué es importante usar el criterio? Muchos dicen, yo quiero abundancia. Y se llenan la vida de problemas. No establecieron qué tipo de abundancia querían. ¿Y qué le van a reclamar al espíritu? Nada, si lo que hicieron mal las cosas fueron ustedes. Entonces, cuanto más concreto sea el objetivo, más fácil será justamente evaluar posteriormente el resultado. Y esto conecta nuevamente con algo que ya hemos mencionado, ¿sí? Un registro. Si no sabemos qué queríamos conseguir, después tampoco podremos determinar correctamente si la operación alcanzó obviamente su objetivo o el éxito. Y ahora quiero hablar de un tema muy importante, que el ritual no es teatro. A ver, existe además una cuestión muy importante. Si el ritual puede contener elementos visualmente llamativos, vestimentas, parafernalia incluyendo velas, inciensos, instrumentos, palabras, movimientos, símbolos. Yo me acuerdo una vez que fui a la casa de una persona y quise montar, de hecho monté una estructura muy simple de alta magia, con todo lo que es la expresividad de los movimientos y demás, y la persona, por estar totalmente acostumbrada a otra corriente de culto, me miraba y parecía que su sonrisa era hasta un poco burlesca. Sin embargo, siempre requería de mi ayuda. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué no estudia? O si me llama mínimamente que tenga respeto. La persona me llamó a mí, no me ofrecí yo porque quería. No sé si vos llamás a alguien porque necesitas ayuda, mínimamente otorgarle un poco de respeto. Entonces, el ritual justamente no es teatro. Si un mago hace todo, o sea, pueden haber imbéciles que sí hacen todo un show, montan un show. De hecho, hay líneas de cultos morteros con las que yo más o menos los miro desde afuera. Estoy familiarizado, pero no soy parte de esa línea de culto. En el que montan un show, ¿sí? Que vos lo ves y hasta te resulta repulsivo lo que ves. Pero bueno, quizás para ellos tenga obviamente su propio significado, que en realidad no lo tiene, pero para ellos quizás sí. Entonces lo mismo aplica acá.
el ritual no es un teatro, ¿sí? A ver, todo esto puede hacer que una operación parezca espectacular, pero la apariencia externa no determina necesariamente su profundidad. Un ritual puede ser visualmente impresionante y estar completamente vacío de comprensión, y otro puede ser extremadamente sencillo y estar sustentado por un sistema complejo y bastante antiguo, que ya tiene su base extremadamente sólida, sus buenas raíces. Por eso no debemos confundir escenografía con estructura ritual. Es como decir no juzgar a un libro por su portada, es exactamente lo mismo, ¿sí? El objetivo del ritual no es impresionar a quien observa. El objetivo es desarrollar la operación para la cual fue construido. Y ahora vamos a hablar de lo que es el principiante y el ritual. Para el principiante, quizás una de las cosas más importantes sea aprender a leer un ritual antes de realizarlo. No comenzar directamente. Primero, leer o interactuar con los espíritus. Después, identificar etapas. Yo sé que por ahí todo esto le resulta un poco aburrido a mucha gente, pero es necesario para el verdadero estudiante, ¿sí? Entonces, primero tendrá que estudiar, ya sea por interacción con los espíritus o en su defecto leer. Después hay que identificar etapas, reconocer los instrumentos, investigar los nombres, comprender los símbolos, buscar la procedencia o etimología. Después determinar cuál es el objetivo y recién entonces considerar la práctica como tal. Y esto transforma completamente la experiencia. Porque el estudiante deja justamente de preguntarse únicamente ¿qué tengo que hacer? Y comienza a preguntarse ¿por qué hago cada cosa? Ya el estudiante comienza a buscar el fundamento de qué es lo que está haciendo en cada etapa del ritual. Fíjense si esto no es importante, ¿eh? Y esa segunda pregunta es lo que justamente permite avanzar. Porque una persona que solamente sabe seguir instrucciones necesita que alguien le dé nuevas instrucciones constantemente. Es un dependiente. En cambio, una persona que comprende los fundamentos puede estudiar nuevos procedimientos por sí misma. Y luego ya viene lo que es el cierre y el registro, ¿sí? Finalmente volvemos a lo que es el cierre como tal. Si una vez terminada la operación, el practicante debe saber concluirla. Después puede registrar la experiencia, qué realizó, cuándo, con qué objetivo, qué elementos utilizó, qué experimentó, qué ocurrió justamente de un modo posterior y qué considera necesario revisar o reajustar. Y este registro convierte la práctica en material de estudio. Sin registro, muchas experiencias quedan reducidas a recuerdos y lamentablemente al olvido, y quizás tenga una enseñanza muy grande. Y si no la registraste, dentro de 2, 3, 5, 10, 15 años te vas a olvidar de eso, con la posibilidad de que nunca más lo recuerdes. Y estás perdiendo experiencia, información, sabiduría, y no debería ocurrir eso. Entonces, con registro, obviamente pueden ser comparadas un montón de cosas. Y la comparación, como bien dije anteriormente, permite ¿qué cosa? Aprender. Por eso, cuando un practicante, un iniciante o un neófito pregunta ¿cuál es el ritual más poderoso?, quizás todavía no esté justamente haciendo la pregunta correcta. Una pregunta mucho más importante sería: ¿comprendo el ritual que estoy intentando realizar? ¿Lo comprendo profundamente de inicio a fin? ¿Por qué? Porque el conocimiento de la estructura es mucho más importante que la búsqueda permanente de algo supuestamente poderoso. Si un ritual no se vuelve significativo simplemente porque sea antiguo, complejo o misterioso. No es así. Su valor para el estudiante real depende también de cuánto comprenda acerca de aquello que está haciendo. Y así llegamos a la conclusión fundamental. Un ritual es una estructura de práctica, no una fórmula mágica que debemos repetir sin comprender. Cuando aprendemos a observarlo de esta manera, comienza a aparecer obviamente ante nosotros como un sistema. Y el estudiante que aprende a analizar sistemas deja de ser simplemente un ejecutor de instrucciones. Comienza a convertirse en un verdadero practicante, próximo ya a un adepto. Así que bien, ya en el próximo audio vamos a ocuparnos un poco de los elementos que permiten comprender precisamente estos sistemas.
correspondencias, símbolos y demás, ¿sí? Porque si queremos interpretar correctamente un ritual necesitamos aprender el lenguaje simbólico que evidentemente lo sostiene o lo compone. ¿Ah? Y no se preocupen aquellos que están apurados en algo así 1, 2, 3. Ya después al final de todo el curso voy a hacer un resumen, ¿sí?, de todo lo que se ha visto en todos los videos. Un corolario. Una especie de script que es una especie de resumen de todo lo más importante de todos los audios, de todo el material de este curso gratuito orientativo para el adepto principiante a mago, ¿sí? El neófito a mago, mejor dicho, ¿ok? Así que nada, paciencia. Para quien esté interesado seguirá escuchando. Si alguien quiere saltarse esto y esperar el último video, que lo haga. Va a perder mucha información y mucho aprendizaje, y que hasta incluso lo tienen de carácter gratuito. Así que queda en ustedes, señores y señoras, qué es lo que quieren hacer. ¿Ok? Bien, no los aburro más. Les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón, chicos, chicas, señores, señoras, y nos estamos escuchando en el próximo material. Un abrazote grande. Bye, bye.